Bueno, hola, buenos días. Vamos a empezar esta cata virtual que nos toca en esta época. Hoy tendríamos que estar en el Fórum Evolución de Burgos. Cada vez que levantásemos la mirada veríamos la majestuosa y emocionante Catedral de Burgos de fondo, además en uno de los lugares donde más bonito se puede ver, pero los tiempos que nos tocan vivir nos hace que cada uno tengamos que asumir nuestra propia responsabilidad y estar en el lugar en el que nos toca estar. Y el lugar que nos toca estar es cada uno en nuestra casa, intentando, cuando menos, no sé si ser parte de la solución, pero cuando menos no ser parte del problema. Bueno, la cata va a ser, el funcionamiento de la cata va a ser sencillo, es decir, vamos a seleccionar, hay 6 vinos seleccionados que todos tenéis delante, vamos a hacer una explicación técnica de los vinos, después uno de los 3 Master Wine que nos acompañan va a hacer una cata y bueno, y después al final de todo va a haber un turno de preguntas. Vosotros podéis hacer, hay una parte, si veis en vuestro Zoom, hay una parte de preguntas y respuestas, mandad todas vuestras preguntas ahí y al final, según el tiempo que tengamos, nos intentaremos responder al máximo de ellas posible. Bueno, y para inaugurar esto y dando ya como primer acto, quiero agradecerle al viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, su presencia, y él nos va a hacer el primer saludo del día. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Disculpar al consejero que se podrá unir en la segunda cata y deciros que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pues esto no deja de ser una experiencia pues muy placentera, ¿no? Sabéis que la viticultura y la vitivinicultura es una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma, es el buque insigne de nuestro sector agroalimentario y por lo tanto hoy en esta apasionante cata vamos a juntar lo que es la naturaleza y la acción del hombre en estas 6 variedades. Quiero agradecer la colaboración de Paco Berciano, de los Master of Wine, de Almudena Alberca, de Pedro Ballesteros, de Sara Jane y también, como no, de Fernando Lázaro, que está también detrás de todo esto, el subdirector de calidad y promoción del Itacil, desarrollando estas actuaciones en esta época que nos toca vivir. También quiero agradecer a los investigadores del Itacil, a José Antonio, Enrique, Sergio y Alberto, la labor que están desarrollando en estas variedades inéditas, en estas variedades minoritarias. Yo creo que hoy se juntan 5 conceptos en esta cata. Se junta el concepto de la diversidad, de la sostenibilidad, de la tradición y de la innovación. Y todo ello es calidad. Quiero despedirme de vosotros esta pequeña intervención recordando 2 reflexiones que hacía Alain Huerth de Lems, catedrático emérito de la Universidad de Burdeos, que eligió el noroeste de España y Castilla y León para realizar sus estudios y tesis, ¿no? Y él, cuando le preguntaban que por qué elegía esta zona, el noroeste, por qué elegía Castilla y León, respondía porque es la zona donde los viñedos y la topología de sus vinos son los más variados y en la que la historia ha sido más diversa. Esa diversidad que os decía anteriormente. ¿Y por qué, cuando le preguntaban que por qué viñedos y vino, por qué le gustaban los viñedos y el vino? Bueno, pues él respondía porque la viña es algo muy especial, a la vez que el vino. Forma parte de nuestra civilización mediterránea y es un símbolo de bienvenida y de convivencia. Por lo tanto, sean todos ustedes bienvenidos a esta apasionante cata de variedades inéditas y esperemos que conquistemos con estas variedades, con esta riqueza, esta naturaleza, sus paladares. Muchas gracias y que se desarrolle la cata con éxito y, desde luego, podamos repetir experiencias como estas también en el futuro. Gracias, Paco. Me despido de vosotros. Gracias a ti. Gracias especialmente, quiero dárselo al viceconsejero por 2 razones. Uno, por la brevedad y segundo, porque encontrar un cargo político que menciona Alain de Lems me ha dejado como mínimo emocionado. Es decir, demuestra que el nivel de nuestra clase política ha ido mejorando muchísimo. Gracias. Gracias. Bueno, simplemente, ¿de qué nace esta idea de esta cata? Hace aproximadamente 2 años, creo que fue, cuando Fernando Lázaro me llamó a Burgos. Se iba a celebrar un congreso que al final se celebró en Burgos en septiembre, y me llamó para que viniese un día si me apetecía venir a probar un poco lo que estaba y ver lo que estaba haciendo aquí. Bueno, yo vine por amistad con Fernando, pero con ese escepticismo que tenemos muchos de nosotros cuando nos hablan de variedades minoritarias casi desaparecidas, por qué habrán desaparecido, qué tipo de variedades son,
Bueno, y yo vine aquí, ya digo, muy escéptico, ¿no? Me encontré con todo el equipo del Itacil, que tiene tanta pasión que es imposible que la pasión no te la transmitan. Pero, sobre todo, lo que me encontré es con una serie de vinos absolutamente sorprendentes. Un proyecto y un grupo de trabajo magnífico y con vinos que, bueno, para todos los que nos dedicamos al mundo del vino y que estamos hartos de beber demasiadas veces el mismo tipo de vino, eran vinos totalmente diferentes cada uno con su personalidad, con sus virtudes y sus defectos, pero con una personalidad propia. A raíz de ahí hicimos bueno, yo propuse y Fernando se apuntó rápidamente a la idea. Bueno, yo creo que realmente la idea era suya y él consiguió que yo la propusiese para que quedase mejor. El caso es que hicimos una cata que se celebró, ya digo, en Burgos y que fue, curiosamente, la primera cata que se llenó, se completó y que fue tal la demanda de gente que tuvimos que hacer, abrir las puertas y dejar entrar a más gente de lo habitual, muy amontonado. No sé si os acordáis que hubo una época en la cual la gente nos amontonábamos, nos tocábamos y eso, ¿no? Parece que fue el siglo pasado, pero fue solamente hace 2 años, ¿no? De ahí surge un poco esta idea. Pero realmente para que yo explique lo que hacen ellos sería una estupidez, sobre todo contando que estamos en su sede y están ellos delante. Entonces invito a José Antonio Rubio, que se va a sentar aquí a mi lado, para que él os explique un poco todo parte del proyecto y primero empezará él para explicaros el proyecto. Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta experiencia nueva para todos. Y realmente voy a tratar de explicar de manera esquemática y breve pues, lo que ha sido el proceso de recuperación de variedades en Castilla y León. Este proceso comenzó ya en los años 90 de una manera no muy establecida, porque a raíz del proceso de selección clonal y sanitaria de la vid que estábamos haciendo con variedades tradicionales, pues muchos viticultores o algunos de ellos nos indicaban algunas variedades que tenían en sus parcelas de tal manera que les llamaba la atención o les tenían mucho cariño. Y entonces nosotros instalamos en el año 94 pues una pequeña colección de variedades, entre comillas, pues un poco minoritarias o raras aquí en Zamadueñas. Pero fue ya en el año 2002 cuando, un poco también subiéndonos a la ola que había en toda España y el interés de muchos investigadores, pues se comenzó a buscar realmente variedades minoritarias de manera organizada. Para ello empezamos a localizar y a buscar parcelas muy antiguas en prácticamente todas las zonas vitivinícolas de Castilla y León, que fueron 13, primero en las que vimos más posibilidades y también, pues a la vez que otros investigadores en España, ya enmarcados en proyectos de INIA o de otras instituciones, a la vez, ya digo, con otros muchos investigadores, nosotros aquí en Castilla y León. Realmente lo que se buscaba eran parcelas con alta heterogeneidad, con dispersión geográfica, viñedos antiguos, y lo que se buscaba era pues, que las parcelas tuvieran muchas o varias cepas de la misma variedad o incluso pues, muchas variedades distintas. Y buscábamos individuos de la misma variedad, si era posible, en distintos pueblos, en distintas localizaciones, para que hubiera dentro de cada variedad nueva o minoritaria pues, el mayor número de individuos posibles para que hubiera variabilidad dentro de esa variedad. Bueno, hubo un proceso de localización importante con técnicos, con viticultores y marcamos pues, gran cantidad de individuos en gran cantidad de parcelas. Llegamos a tener pues, unos cerca de en aquellos momentos con otros medios más rústicos, pues con una marca, con esos esquemas, fuimos intentando cribar porque hay mucha sinonimia en la viticultura, muchísimas variedades que se han trasladado de un sitio a otro y empezamos a cribar de manera visual las que nos parecían de otras zonas, para ir descartando lo que no fuera interesante. Realmente luego, después, eso nos produjo pues, una gran distorsión porque entonces fue un proceso importante y tratamos de buscar que distintos viticultores llamaran a la misma variedad con el mismo nombre distintos pueblos, es decir, que el nombre tuviera una cierta base. Así ocurrió, por ejemplo, con algunas variedades de los Arribes, que muchos viticultores pues, reconocían Bruñal en toda la zona, en distintos pueblos, o Mandón, que solo estaban en una zona muy restringida, e incluso el caso ya pues, un poco más excepcional, como pasó con la variedad cenicienta, que solo había 2 cepas en una parcela, realmente en peligro de extinción. De tal manera que buscamos que los nombres tuvieran base, algún tipo de base o histórica, o que los viticultores lo reconocieran bien,
o que estuviera pues, citada en algún documento histórico. Ya una vez que fuimos calibrando esto, pues pasamos a la descripción técnica ampelográfica de todas estas variedades y a la vez una descripción, como un análisis molecular genético con marcadores moleculares con microsatélites. De tal manera la ampelográfica y los microsatélites comprobamos luego ya, una vez in situ, pues que eran variedades distintas y de todas estas variedades nosotros llegamos a distinguir y de un análisis serológico para que estuvieran libres de virus las que habíamos elegido, realmente nos parecieron interesantes unas 30 variedades, que eran o muy específicas de Castilla y León o que eran importantes para nosotros. Después estas variedades, lo que hicimos cuando vimos que tenían interés, las que nos parecieron más interesantes de todas ellas, realmente han sido 14, y fuimos enviando material a la Oficina Española de Variedades Vegetales desde el año 2006 para que las analizaran, las evaluaran y vieran si son variedades distintas. Entonces ya se recibieron la respuesta de la Oficina Española de Variedades, ya se pueden comercializar sus uvas y sus vinos, fue Bruñal, después está La Viña, posteriormente Tinto Jeromo y Gajo Arroba, después Mandón, Negro Saurí y Bastarrillo Chico, que son poblaciones de Merenzao, en Castilla y León, finalmente puesta en cruz y la última Cenicienta, Negreda, puesta en cruz y puesto mayor a la Oficina Española de Variedades Vegetales para que ellos las evalúen. Posteriormente el proceso sigue porque es un proceso muy largo, pero un poco hasta ha sido la... Enrique pues les va a comentar ya los estudios concretos de estas variedades. Hasta aquí mi intervención. Espero no haberme pasado el tiempo para mostrarnos todo el contenido. Perfecto y muchísimas gracias, Antonio. Enrique. Bueno, buenos días a todos. Pues como decía mi compañero José Antonio, el siguiente paso, una vez que tenemos identificado inequívocamente todo ese material vegetal, el siguiente paso sería conservarlo para que no se pierda. Entonces, aquí en la finca experimental de Itacil, en Extremadura, todas estas variedades, también lo tenemos tanto en una parcela de comparación como en macetas, en umbráculos, para que no se pierda ese material. Y una vez que tenemos conservado, formado ese viñedo, el siguiente paso es saber qué es lo que da de sí esas variedades, a través de campos de comparación de clones que tenemos en sus zonas de origen, tanto aquí en Tremadoñas como sobre todo en sus zonas de origen, donde digamos que está más adaptado estas variedades. Entonces, el inicio del estudio agronómico pues comienza pues, el número de racimos, la producción por planta, el tamaño de la valla, el tamaño del racimo, etcétera. Una serie de parámetros agronómicos que nos van a identificar completamente lo que da de sí la variedad. También mediciones sobre su desarrollo vegetativo, el número de sarmientos, el peso de madera de poda, etcétera. Un poco, pues bueno, viendo lo que dan de sí. También los análisis de lo que es el mosto, lo que producen esas uvas. A ver, bueno, pues si son con mucha carga polifenólica, si no, si llegan a madurar, si no, etcétera. Entonces, bueno, eso sería lo que es el agronómico y cualitativo de lo que es la variedad. También estas variedades que hemos visto dentro de este grupo que ha comentado José Antonio, que son las más interesantes, pues hemos comenzado un proceso de selección clonal. Que ya estamos en disposición de muchas de estas variedades de ofertar clones al sector para que utilicen estas variedades. Sanitarias, ya que es material sano, es material con pureza varietal, ya que son variedades inequívocamente identificadas, y pues, sanitaria y caracterizado agronómicamente. Es decir, de cada clon de esas variedades sabemos perfectamente qué características tiene. Y todo con un control en la distribución del material pues, bastante bueno, para que el sector lo puedan utilizar. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir y ahora hay que dar protagonismo pues, a lo que venimos, a los vinos de estas variedades. Muchísimas gracias a los dos. Primero
Perdón. Muchísimas gracias a los dos, primero por las magníficas exposiciones, segundo por lo bien que se han ajustado al tiempo, que incluso hemos ganado hasta 3 minutos, estamos flipados. El primer vino que vamos a catar es el único blanco de la cata, es el Puesta en Cruz. Bueno, son todos los vinos del 2019 y nos lo va a explicar Alberto Martín. Alberto Martín es el director técnico y elaborador de todo, es director técnico, elaborador, bodeguero, el que hace todo el trabajo de elaboración de los vinos, y él nos va a explicar el proceso, que lo hará muchísimo mejor que tú. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada quería comentaros que los vinos se están haciendo en la estación enológica en Rueda. Entonces quería comentaros que principalmente son microelaboraciones, pero muy pequeñitas. Sobre todo blancos, hacemos elaboraciones en depósitos de 35 y 16 litros, para que veáis y tengáis en cuenta que estas microelaboraciones son muy complicadas de llevar a cabo, tienes que controlar muchísimo todos los procesos, porque no tienes una dinámica de fermentación que sea adecuada como cuando tienes un depósito mucho más grande, tienes que controlar temperaturas exteriores y es todo un poco más complicado. También comentaros que en el único vino blanco que tenemos, que es Puesta en Cruz, es el único que lleva añadida levadura comercial, porque los vinos blancos pues es más complicada controlar ese arranque de fermentación sin levadura autóctona, cuando no es la levadura autóctona. Los vinos tintos que vamos a probar después, todos son fermentados con levadura indígena. Entonces, primero os presento un poco lo que es la primera variedad que vamos a probar. Se llama Puesta en Cruz, viene de Arribes del Duero, en Salamanca, en la zona del oeste, ya pegando con Portugal. Se conoce también en Portugal como Rabigato. Viene de una parcela con suelo arenoso, en pendiente, orientada hacia el sur, con muy poca profundidad de suelo y una variedad bastante especial y bastante espectacular. Ahora la vais a probar. Doy paso a Almudena, me parece que la cataba. No, Pedro. El primer vino lo va a catar Pedro Ballesteros. Bueno, sí. Presentar a Pedro es un poco innecesario. Pedro tiene una característica que le convierte en atípicamente español. Todo el mundo habla bien de él. Luego, tiene que tener algún defecto importante que no hemos descubierto todavía, pero tiene que tenerlo. O quizás tu gran defecto es que todo el mundo habla bien de ti. En cualquier caso, Pedro nos va a explicar. Muy bien, hola. Hoy encantado de estar con vosotros, aunque sea virtualmente, y de poder hacer esta cata muy rápidamente. Todo el mundo tiene el vino, ¿verdad? Sí, todo el mundo. Muy bien. Nada, vosotros lo estáis catando y los que me conocéis pues sabéis que tampoco me gusta decir a la gente a lo que sabe un vino, porque eso ya lo sabemos todos. Sí os quisiera hacer 2 comentarios muy rápidos sobre esta variedad. Yo, además de haber catado este vino anteriormente y hoy, pues ayer con unos amigos hicimos una cata de vinos portugueses y caté un vino con mucho Rabigato que estaba excelente. Era el 2014 Redoma Blanco de Dirk Nieport, y que es una mezcla de variedades, pero tiene el papel que yo creo que debe jugar Rabigato. Yo no lo veo tanto como un vino, una variedad que vaya a ser mucho para vinos monovarietales, sino una variedad que tiene 3 cosas magníficas. 4 cosas magníficas. Una, que mantiene tiene un grado relativamente elevado, con lo cual también le va bien que mezcle. 2, todavía más importante, tiene lo que más nos falta en España después del agua, que es la acidez, y eso es una cosa magnífica para pensar en cómo se mezcla. 3, no es un vino que marque aromáticamente a los demás vinos, es fino, es cítrico, es abierto, pero no es particularmente aromático, lo cual que viene estupendamente para cualquier tipo de mezcla y para mejorar muchos vinos. Estoy pensando en vinos que probablemente que le falte esa frescura, esa acidez. Y 4, importante, Rabigato lo que tiene es un track record, un histórico en el Douro. Rabigato viene también de la parte este del Douro, es decir, de la parte más continental, más cercana a España. No es variedad española o portuguesa, es que eso no tiene sentido, variedad de la Raya. La Raya es una región magnífica, ampeográficamente magnífica, que porque hayamos tenido reyes de España y Portugal un poco con falta de sentido del humor y porque hayamos vivido de espaldas uno al otro, no significa que esa región no exista y que sea tan grande y que haya sido una pena esa historia nuestra que ha dejado así separada. A veces pienso
que hay tanta variedad en la raya, tanta variedad petrográfica, porque tanto Portugal como España, como han vivido de espalda el uno al otro, pues han olvidado esa región, la han dejado medio aparcada y no han venido todos los organizadores y agrónomos, yo soy funcionario y agrónomo, con lo cual no estoy criticando a nadie más que a mí mismo, a decirle a la gente lo que tiene que plantar. Por lo cual se han mantenido un poco las cosas así, porque es verdaderamente el gran tesoro amperográfico de España, la raya. Y bueno, eso es lo que os digo, creo que es una gran recuperación, creo que es como todas las que hay aquí, es una variedad muy interesante. No la veo tanto como varietal, como una variedad que puede ayudar a mejorar y a conseguir grandísimos vinos blancos de lo que al final interesa, que son vinos blancos de una zona, de un terroir, porque son lo que crea desarrollo, lo que crea estabilidad y lo que te da una señal de origen. ¿La ves, Pedro, le ves con buenas posibilidades para envejecer o piensas que va a ser de consumo más inmediato? Yo ahí me fijo en la experiencia del Douro, y del Douro ¿no? Digamos. Y con esa experiencia, desde luego, es una variedad que tiene todo el potencial para envejecer muy bien. Y luego, por las cifras que vimos el otro día en la cata, tiene un pH de 3,04 y un grado de 13,63. Es relativamente alta en Mali, con una acidez de 7, con lo cual, en teoría, tiene todo para envejecer. Luego lo que queda es que se plante en los sitios adecuados, que se cultive de la forma adecuada, que se haga desde el modo adecuado y que se haga con vocación de que sea un vino de calidad para envejecer. Si luego pues, se lo damos a los que ya conocemos todos, que van tirando por tierra haciendo vinos baratos para las cosas, pues claro, pues no será así. Pero de luego el potencial que lo tiene. Claro. Y se demuestra en Douro. También hay un poco de Rabigato en Dao, y también ahí los vinos, Dao es una maravilla, envejecen los vinos que son una maravilla esa región. No, y además antes mencionabas una cosa que no deja de ser curiosa y me permite para dar entrada al siguiente vino. Hay una cosa que es que decías tú que en la línea de la frontera donde se dan, si os dais cuenta, casi todas las variedades, excepto una de ellas, que es una zona muy productiva, pero que se dan en lugares en los cuales el desarrollo vinícola no es tan grande. ¿Por qué? Porque no han llegado esos funcionarios, y perdóname, esos funcionarios que decías tú, a decirnos exactamente cómo había que pensar, cómo había que hacer y cómo había que moverse, ¿no? Y a estandarizar tanto el vino hasta que hemos llegado a esta situación. El siguiente vino es el Gajo Arroba, también del 2019. El Gajo Arroba, cuando hicimos la anterior cata, fue uno de los vinos que más sorprendió a la gente. Era una añada más fría, esta es una añada un poquito más cálida, y Alberto Trae nos explicará sus características. Bueno, yo más que explicaros las características de la variedad, eso lo dejo luego para cuando hagáis la cata, os explico un poco la procedencia y un poco cómo son las cualidades que podría tener. Es una variedad que también viene de Arribes, Gajo Arroba. No hemos encontrado que sea sinonimia de otra variedad que se conozca por España o por Portugal. Es una variedad muy minoritaria y lo que vemos es que tiene un ciclo largo, madura tarde, puede que se adapte bien al cambio climático por la conservación que tiene un poco de la acidez. La parcela sigue siendo la misma que teníamos en la puesta en cruz, una parcela con poco suelo arenoso, que proviene de fondo de granito. Y bueno, las características, pues es un poco la zona, es una zona con clima mediterráneo, muy cálido, la parcela está en pendiente orientada al sur. Entonces, esas características que nos podrían dar mucha calidez en el vino, que nos podríamos imaginar que podría ser un vino muy cálido, en el Gajo Arroba vemos que estas variedades en climas cálidos y de ciclo largo se manifiestan luego como unas variedades que pueden ser frescas. Entonces doy paso para hacer la cata. Estamos siguiendo todos los protocolos. Ponte mascarilla, quita mascarilla, de forma que de momento, que no sé si voy a comerme la mascarilla o voy a hablar con ella. En primero damos paso a Almudena Alberca, para que nos haga esta cata. Tampoco hace falta mucho presentar a Almudena. Almudena ha sido recientemente Master Wine, es la primera. Bueno, ya ha tenido mucha repercusión mediática por una de las razones más estúpidas que debería de ser, que es el hecho de que es mujer. Y no porque ser mujer sea estúpido, sino porque sigue siendo sorprendente, que no lo es evidentemente, sino porque a estas alturas del siglo XXI no debería de ser sorprendente que ninguna mujer alcance ningún tipo de puestos, incluido la presidencia del gobierno
o cualquiera de los casos, pero sin embargo en España todavía tenemos ese puntito en el cual que una mujer de repente sea Master Wine española, no inglesa como Sara, que es diferente, pero siendo española ha tenido una gran repercusión. Pero en todo lo demás ella se lo ha ganado por sus propios méritos y ya digo que lo que es triste es eso. Almudena, explícanos. Gracias, Paco. Bueno, bienvenidos a todos. Encantada de saludaros, aunque esto es un rollo, pero bueno, la verdad es que mucho mejor tener un poquito de comunicación, aunque sea así, que seguir todos separados. Pues nada, de nuevo, es verdad que somos todos profesionales, así que tampoco necesitamos de una explicación súper técnica, pero yo creo que lo que podemos encontrar detrás de esta variedad también vuelven a ser cosas muy importantes. Yo creo que tiene un color súper atractivo, con unos tonos azulados que lo hace muy diferente quizás a otras variedades o a nuestros tempranillos que tienden más a los rubíes y a otros tonos de color a veces un poquito más bajos. Como su nombre indica o se ve en la literatura, el racimo es grande y por eso hacen la similitud con la palabra arroba, que es un racimo grande y de valla relativamente grande. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, y de buenas producciones también. Nos va a dar que vamos a tener menos alcohol, vamos a tener un poquito menos de concentración tánica y la textura del tanino en este caso es bastante suave. Yo creo que estas características lo que nos dan es la belleza de los vinos ligeros. Eso que muchas veces echamos de menos. Vinos perfumados, que sean muy fáciles de beber, pero que a su vez tengan esa buena estructura y esa longitud, que yo creo que es un vino bastante largo dentro de su ligereza y de su suavidad en boca. Y yo creo que básicamente podríamos decir esto. Como es una variedad muy ligera, o bien la disfrutaríamos dentro de esos perfiles de vinos más ligeros, o tiene mucho potencial también para ser mezclada y aligerar algunas de esas variedades con mayores concentraciones, como podría ser la Bruñal o Tinto Jeromo. Habría que jugar para encontrar esos porcentajes o esas variedades más afines donde hacen que Gajo Arroba brille con luz propia o simplemente que haga que luzcan otras. Así que bueno, yo creo que esta es la parte fundamental que yo veo en esta variedad. No, y además, hablabas antes de jugar con las mezclas. En la cata que hicimos en Burgos, al final propusimos mezclar 3 variedades. Aquí tenemos la ventaja de que cada uno está en su casa. No os lo bebáis todo, por favor, dejad un poco para el final y podéis ir jugando con las diferentes variedades. Y no, es curioso esta variedad, no sé si estarás de acuerdo, Almudena, que en una época en la cual en España estamos buscando intentar hacer vinos muy ligeros con variedades teóricamente mucho más concentradas y mucho más alcohólicas, de repente tenemos una variedad abandonada en la cual esa ligereza y esa baja graduación alcohólica nos viene de serie, ¿no? Es decir, no hay que comprar el complemento. Claro, por eso le ponía el título de la belleza de las variedades más ligeras o de los vinos más ligeros. También decir que es verdad, o yo no sé lo que tenéis en el dossier de la analítica, pero cuando estuvimos haciendo la cata, es verdad que en la añada 2019 hay que recordar que ha sido una añada muy cálida y muy seca, en general en toda España y en general bastante pequeños. Esto va a hacer que todos los vinos estén como potenciados en sus aromas o a lo mejor tiendan un poquito más a la fruta más madura o sobre todo en las analíticas que veamos un pH un poquito más elevado y una acidez más baja de lo que naturalmente tendrían. Tuvimos la oportunidad de hablar también con los compañeros de Vitacil que nos dijeron que en otros años el pH estaba en 3,5 y la acidez solía estar en una media de 5. Datos muchísimo más atractivos que si los vemos única y exclusivamente concentrados dentro de la añada. Por eso en su potencial para ser... Sí, está claro, que además cuando hicimos la anterior cata era de 17, ¿no? Era 2017, que es justamente lo contrario de 2019, es una añada fría y que había mucha diferencia. El siguiente vino que vamos a explicar es el Negro Saurí y Alberto nos volverá a explicar las características de la finca, de la variedad. Bueno, ahora pasamos a Negro Saurí, hablando de ligereza en el Gajo Arroba, pues ahora vamos a pasar a un vino que todavía tiene más ligereza. Es un vino que procede de la DO León, está en Tierra de Campos. O sea, si nos hacemos la idea de que es una zona con una amplitud térmica increíble, que nos imaginamos a lo mejor vinos muy robustos, muy estructurados, nos encontramos totalmente lo contrario. Parece mentira que en Tierra de Campos nos podemos encontrar un vino de este tipo.
Entonces es una variedad Negro Saurí, que es el nombre conocido en la zona de Tierra de Campos, en la de Oleón, está en el pueblo de Melgar, la plantación. Es una variedad que se conoce también como Bastardillo Chico-Narribes, Merenzao en Bierzo y Trusó en zonas como el Jura. Entonces, una variedad que sí que no es tan minoritaria, sí que está más por todo el mundo en general, pero con diferentes sinonimías. Entonces, vamos a probar este Negro Saurí y veréis como sí que es completamente diferente y nos sorprende esa alfereza que nos da en esta zona tan diferente. Es que, claro, para nosotros que somos castellanos, Tierra de Campos nos dice mucho, porque sabemos lo que es, pero para alguna gente que es de fuera, Tierra de Campos no es nuestra zona más fría, no es nuestra zona más húmeda. Y antes hablaba Pedro de que siempre tenemos carencia de agua y de acidez, pues imaginaros en la Tierra de Campos. En la Tierra de Campos es justamente eso. Estamos en uno de los lugares donde hay más horas de sol, donde la sequía es más alta y, sin embargo, nos vamos a encontrar con un vino en esa zona que tiene estas características y que Pedro nos explicará. Sí, a mí me llamó la atención, yo no tenía ni idea de que podía haber en León este tipo de vinos. Es la Trusó que en España todo el mundo fantasmea de que sus uvas las trajeron los monjes de Cluny, como si los monjes de Cluny hubieran sido el Amazon Prime de la Edad Media, ¿no? Iban trayendo uvas por todos lados, a mí me parece un poco ridículo. Pero esta sí parece que viene de Francia. Franillo ni un montón que se inventan, ¿no? Pero esta sí parece, y hombre, yo siempre tengo la referencia para mí maravillosa, es el Merenzao de Algueira, en Ribeira Sacra, que da una finura y este hombre nos ha descubierto algo tremendo, que esto lo pueda tener también Castilla y León, que lo pueda tener como variedad autóctona, pues me parece preciosa, además en una zona que ha perdido muchísimo en estos años. Yo recuerdo Tierra de Campos en la zona de viñedo, y estaba la zona de León, que era la zona de Gorgoncillo, toda esa zona, luego la zona de Mallorca, Melgar, todo aquello, que la zona de Viñedo, todo aquello se ha perdido, sigue habiendo las cuevas, sigue teniendo sitios así, y que se pudiera plantear con un tipo de vino como este, de poco color, fino, pues me parece que es una alternativa muy más que interesante, sobre todo si lo asignamos a una tierra, si lo asignamos a un plan de valorización de territorios, si lo asignamos a un plan de cómo hacemos que no se nos quede vacía España y Castilla y León, sino de decir vamos a ver dónde se queda riqueza y hacemos lo que se ha hecho toda la puñetera vida, que es utilizar la viña como vector de desarrollo. Entonces aquí tenemos una buena cosa, una personalidad, algo que encima va a gustar mucho a los prescriptores de ahora, que igual que la moda hace unos años era ser muy macho, ahora hay que ser muy fino, y siempre exageramos, siempre vamos, pero este es un vino que da ese tipo de cosas y sería muy interesante plantearlo de esa manera, ese poco color, esa facilidad que tiene y luego la referencia de calidad que puede tener más. Seguro que tiene que haber una historia preciosa de por qué se encuentra esta variedad ahí en Tierra de Campos y a quién se le ocurrió lo de Negro Saurí, porque esto de negro no tiene nada y lo de Saurí no sé qué te va a decir. Sí, además, bueno, voy a tapar a Alberto un segundo porque esto es una incorrección política y decir incorrecciones políticas en un lugar, en la sede de una sede política es un poco complicado, entonces voy a dejar a Alberto al lado. Y la incorrección política es que, curiosamente, a los promotores y dirigentes de la DO León, que deberían estar encantadísimos de que apareciese en León una cosa como esa, pues no acaba de gustarles del todo. Y eso es una opinión personal de Paco Berciano, no tiene nada que ver con la organización y por eso he tapado a Alberto. Pero que, bueno, no deja de ser... A mí me sorprende mucho y imagino que a ti también, Pedro. Sí, bueno, igual que estuve hablando el otro día con los de Rueda y resulta que en lugar de aplaudir con las orejas con la variedad que presentará Sarah Jane, pues están haciendo eso, joder. Y los tíos aprueban Syrah, joder, es que vamos. En fin, sí. Hay cosas que no se entienden. Sí, lo que pasa es que la Syrah tiene ese nombrecito internacional que parece que da prestigio. Pero la Syrah de Rueda, por definición, va a ser siempre un vinito. Sí, además, sobre todo va a ser un vinito y además
nunca va a ser decir, la Syrah nunca va a ser una variedad castellana, nunca va a ser una variedad con la que nos identifican. Nos van a comparar con otro tipo de referencias que evidentemente no es eso. Y además agradezco mucho a Pedro que me haya preparado la presentación del siguiente vino, que se llama Cenicienta. Bueno, todos los que cuando probamos el vino y oímos el nombre pensábamos que era por otra razón diferente, porque es la criada pobre que de repente alguien descubría que podía ser princesa, pero parece ser que no es por esa razón. Alberto. Bueno, al final el nombre de Cenicienta era un poco por el color de la uva, ese color un poco así ceniciento. Esta es una variedad Cenicienta que está en Rueda, se ha encontrado en Rueda, tampoco se conoce que esté en otro sitio, y sí que nos parece que es una variedad bastante interesante. Aparte que prácticamente no se encuentra, vemos que es una variedad que está en una de las zonas más conocidas de vinos de Castilla y León, que esa zona es más conocida por los vinos blancos, pero de repente encontramos que tiene una variedad tinta que es súper interesante, sobre todo por la acidez y la frescura que puede tener. Es una acidez que nos ha sorprendido y unas características que son bastante especiales. Está con el clima de Rueda que todos conocemos, en un suelo cascajoso común también de la zona de Rueda, suelo cascajoso como los que encontramos allí, en la zona de la Seca, y sobre todo una variedad interesante. Quería comentar de la variedad anterior, del Negro Saurí, que se me había olvidado comentar. Es una variedad con una maduración express, muy complicada. Tenemos que cogerla en el momento óptimo, sobre todo que es la primera que vendimiamos de todas las que metemos en la estación enológica y de todas las que podamos conocer aquí por la zona. Un ciclo muy corto y que en cuanto tiene 11 grados y medio, 12 grados probable, enseguida se nos pasa a 14 y pico y ya la variedad pierde toda la frescura y pierde un poco toda la esencia. Esa era la Negro Saurí. Pero bueno, pasamos a la Cenicienta, que ya veréis cómo os sorprende también. Bueno, la explicación de la Cenicienta la va a hacer Sarah Jane Evans. Bueno, eso sí que aquí no hace falta preguntar. Lo único que tendréis que preguntaros todos cuando presento a quien va a hacer la cata ahora es qué diablos pinto yo aquí presentándolo, que cada segundo que pierda en que hable ella es una lástima. Sara, para ti. Bueno, estoy contentísima de estar aquí, especialmente porque mis vinos, esta selección de hoy, solamente han llegado hace 10 minutos. Entonces, son para mí frescos también. Bueno, yo creo en estos tiempos tan difíciles, en un mundo tan globalizado, poder buscar nuestras raíces, nuestra historia es importantísimo y por eso es tan importante para mí participar en esto. Y yo creo que mi contribución, porque no soy como mis compatriotas enóloga, yo creo que lo que puedo hacer es pensar en lo que significa el vino en el mundo de exportación. Y para mí toca la pequeña Cenicienta. Yo creo que es algo muy especial. Si vais a recordar un vino de la selección de 6, yo creo que va a ser Cenicienta. Bueno, es su nombre, claro es su nombre, pero el marketing es maravilloso, aunque en inglés Cenicienta es un poco difícil. Pero lo que me encanta es su estructura como vino, es su frescor y su buen tanino, su estilo de fluidez y lo más importante para mí de todo, lo que ayuda, yo creo, lo que va a ser un buen éxito de Cenicienta, es que es de Rueda. Y cuando hablamos de un tinto de Rueda, bueno, vamos a ver lo que ha dicho Pedro. Autóctono, que puede ser muy interesante. En mi país es muy conocido, pero ya tenemos aquí una variedad que puede hacer algo muy importante. Bueno, estamos al principio. Las autoridades va a ser en
23, me parece, puede ser que va a salir. Entonces, estamos al principio. Y lo curioso también es que solamente habían 2 o 3 cepas en el viñedo, nada más. Entonces, hay que hacer mucho más trabajo y depende del enólogo, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podéis catar en este vino algo muy especial, que va a ser el corazón de Rueda y Castilla y León también, que me da mucho gusto. Y Paco, ¿qué piensas tú? No, además, bueno, quizás lo más sorprendente, yo cuando probé este vino, que además este no lo había probado anteriormente, añada 2019, a pesar de ser cálida, es la primera vez que la pruebo. Yep. Cuando vi que era de Rueda, abrí los ojos con alguna cepa, ¿no? Pero creo que las colas no quizás sea por la seguridad del COVID, ahora que no nos dejan concentrarnos, pero creo que la cola todavía no ha aparecido. Después del COVID, las colas van a ser enormes, seguro. Pedro. No, digo que es sorprendente. Sigue, Sara. Para el Viognier sí están haciendo cola, ¿eh? No, yo creo con el acidez. Todos podéis ver que hablamos del acidez. Lo que ha encontrado aquí en las encuestas aquí en Castilla y León son vinos con acidez y es un fresco sorprendente. Yo sé que históricamente a los ingleses les han gustado vinos con barrica y con cuerpo y todo eso. Salud. Gracias. Ahora está prohibido. Está mal visto. Pero lo que tengo en la boca es la memoria de fruta fresca y de acidez. Maravilloso, maravilloso. Sí, la verdad es que a mí me resulta absolutamente sorprendente. Y después, siempre hay que poner pues, es decir, hacerle un homenaje al trabajo del Itacil, hay que ponerlo en valor. En este caso, incluso mucho más, porque vosotros partisteis, Alberto, corrígeme si me equivoco, de 3 cepas, ¿no? Un poquito. Habla, explica. Sí, es una parcela que está en Javier Sanz, la bodega, y es una parcela que tiene muy poquitas cepas, entonces se ha partido un poco de ella para ver qué es lo que puede dar, pero realmente sin conocerla mucho. Entonces es un poco como todos los proyectos que estamos haciendo de variedades minoritarias, se parte de muy pocos individuos. Luego ya se hace una pequeña plantación, todo lo que estamos probando al final son de plantaciones de menos de 15 años. Entonces es trabajo de mucho tiempo para ver un poco resultados. Daros cuenta que estamos catando vinos que son de cepas de muy poca edad. Si tenemos ya cepas de cierta entidad, de más antigüedad, las características de acidez, de todas las características enológicas que podemos encontrar en los vinos, van a estar mucho más equilibradas. Entonces, si ahora vemos que son variedades interesantes, al futuro vamos a ver que van a ser mucho más. Y además otra cosa, esto en una cata ciega nos lo ponen y nos dicen que tenemos que identificar de dónde es y desde luego yo personalmente me declaro, creo que si me dan 1000 oportunidades es la última que hubiese dicho un tinto de Rueda. Es decir, a lo mejor hubiese dicho esa, pero desde luego no. Vamos a pasar al siguiente vino que es la Estaladiña y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hemos hecho hasta ahora. Sí, Alberto. Bueno, ahora pasamos a la variedad Estaladiña, procede del Bierzo, está en la zona de Pieros, una parcela con suelo arcilloso, una parcela también con, pues, realmente prácticamente joven, 7 años tiene la parcela. Por esta variedad, tanto por Estaladiña como por Merenzao, sí que está apostando la denominación de origen Bierzo. La han metido su pliego de condiciones, entonces sí que quieren aprovecharla. Es una variedad que en la zona muchas veces se confunden entre Merenzao y Estaladiña. Luego, cuando vemos los vinos, son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Entonces sí que sería muy interesante que no se confundan, sobre todo a la hora de reproducir el material vegetal, que no se confunda lo que es Merenzao con Estaladiña, para que no desvirtuemos. Además, el momento de vendimia seguramente sea diferente también. Merenzao es muy temprano y Estaladiña yo creo que es un poquito más tardío. También nos sorprende por la frescura que tiene, por la muy buena acidez. Pasamos a la cata.
Sí, además hay una parte curiosa porque, claro, aquí hemos escogido 6 vinos por el problema de tiempo, por la distancia, pero realmente se podían haber escogido otros muchos más. Si os acordáis, cuando hicimos la preselección, tuvimos la oportunidad de catar un merenzao y un estaladiña, que en la zona se equivocan muy habitualmente y, sin embargo, cuando veíamos los dos resultados eran 2 vinos diferentes. Y ahora dejo la palabra a Sara, que sabe mucho más que yo, evidentemente, para que os explique su visión sobre este vino tan peculiar. Bueno, para mí es impresionante y yo he aprendido de Itasil que el nombre de Estaladiña, depende, como sabéis todos, pero no sabía yo, que es, comiéndolo como uva, es un poco crujiente. En la zona, crujir es estelar, por eso es Estaladiña. Bueno, para mí la frase que utilizábamos en la cata anterior fue, es una bomba. Es un vino que entra en la boca tranquilamente, con fruta redonda, con muy buena acidez, y después queda en la memoria muy fuerte. Es un viaje en la boca fascinante, muy memorable. Y es distinto, su situación es distinta en contraste con Cenicienta, porque claro, ya ha entrado en noviembre en el pliego de condiciones de Bierzo en ese momento tan importante para ellos. Entonces, está establecido. Pero yo creo que puede ser que su momento va a ser más en asemblajes, puede ser en ayudar a otras variedades a hacer algo muy especial. Pero yo veo cuando hablo ahora, su acidez es muy, muy importante. Tiene un estilo un poco rústico, pero es lo que a mí me encanta, ese carácter de personalidad. No queremos vinos que sean demasiado elegantes. Esto tiene un poco de carácter. Tiene energía y también tiene cuerpo. Es bastante poderoso. Bueno, sabemos que en Bierzo ya establecido está... Ricardo Pérez, por ejemplo, trabaja en biodinamismo. Yo creo que es una variedad que vamos a ver que depende del viticultor, depende del enólogo cómo va a salir en el futuro, pero tiene un futuro muy, muy fuerte, yo creo. Y lo bueno para mí es que Galicia habla mucho ahora de sus tintos, que ellos tienen variedades muy curiosos, no tienen muchos, y ha recibido atención de gente como yo de fuera. Ahora vemos que en Castilla y León sí que existen sus propios variedades también, y que se puede charlar de Castilla y León, cómo es, como sitio para vinos. Entonces, ya lo importante va a ser, claro, el mensaje aquí que no es Merenzal. Yo creo que en el futuro habla mucha batalla, porque la gente va a decir, oh, sí que es Merenzal. No. Estaladiña es una novedad y algo muy importante. Bueno, Paco. Sí, más, antes criticábamos algunos consejos reguladores que se escandalizan cuando descubren que en su zona hay variedades maravillosas, pero que no son las que ellos tienen en su reglamento. Habría que felicitar al Consejo de la Denominación de Origen Bierzo, no solamente por esto, sino en general por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Es uno de los ejemplos que deberíamos de imitar. Si siempre imitamos lo malo, pues a una vez podríamos imitar lo bueno y deberíamos de imitarles a ellos. Tendríamos que aprender mucho. Es cierto que ellos han hecho un trabajo magnífico de zonificación, que eso se daría para todo un... Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que es uno de los trabajos imprescindibles del futuro del vino en España, pero bueno, yo creo que es una cosa que había que reflejar. El siguiente vino
que vamos a pasar, y ya con eso acabamos la serie de los 6 vinos, es el Tinto Jeromo. Bueno, tenemos, si os dais cuenta, tenemos 3 vinos del Duero, casi todos, es curioso porque las variedades que encontramos las encontramos en lugares en los cuales el desarrollo vinícola ha sido tardío. Antes hablaba Sara del fenómeno de Galicia. En Galicia han tenido la suerte del minifundio. Ellos que se han pasado toda su vida llorando contra el minifundio nos empobrece. Y ahora resulta que en el mundo del vino el minifundio es lo que le da la personalidad. Bueno, pues aquí tenemos una cosa parecida. Aquí tenemos en zonas en las cuales el viñedo no ha alcanzado ese prestigio para ser económicamente ya tan rentable, y nadie se permitió el lujo de arrancar lo que había. Si hubiese sido una zona de producción muy alta, pues tendríamos, en lugar de Tinto Jeromo, en lugar de Negro Saurí, en lugar de todo esto, pues lo que tendríamos, nos encontraríamos con Tempranillo, un poquito de Tempranillo y otro poquito más de Tempranillo. Entonces, y además, por cierto, Tempranillo ha venido siempre del mismo sitio y del mismo clon, para no liarnos mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, voy a dejar paso a que hable Alberto y nos explique lo que es el Tinto Jeromo, una variedad que también os va a resultar sorprendente. Bueno, pues volvemos y terminamos de nuevo a Ribes. En Arribes del Duero está esta variedad, Tinto Jeromo, que tampoco la conocemos en ninguna otra zona. Como bien decía Paco, es una zona en la que las parcelas son parcelas antiguas en las que se han mezclado todas las variedades. Entonces, esto nos ha permitido poder encontrar cosas que estaban prácticamente extinguidas. No sabemos muy bien por qué estas variedades pues, se llevaron un poco a desuso o prácticamente se extinguieron. Casi todas pues, podría ser porque tuvieron algún tipo de problemas, o bien porque en ese momento las características enológicas no se apreciaban, o porque tenían problemas de maduración, porque vemos que son variedades de ciclo largo. Entonces, esos problemas ahora se nos pueden convertir en ventajas cuando buscamos, a lo mejor, que con el cambio climático encontremos variedades que maduren un poco más tarde, que no se nos amontonen todas las variedades madurando al mismo tiempo, y que incluso nos aporten frescura, que muchas veces esa acidez es lo que nos falta en otras variedades un poco más comunes. Arribes del Duero, como os decía antes, la misma parcela donde estaban las otras variedades, suelo arenoso, muy poquito suelo, orientación sur, pendiente, parcela en pendiente, y una viña pues, que sufre un poco de estrés hídrico y que nos podría dar otras características con otras variedades. Doy paso a Almudena ya para terminar la cata. Bueno, Almudena, ya te han dado el paso directamente, ya puedes empezar. Gracias, Paco. Bueno, realmente yo creo que me hacía muchísima ilusión presentar esta variedad, primero porque es de Arribes, que me encanta esa zona por la parte familiar que me toca, y yo creo que hay que decir también que la parte atractiva de todas estas variedades que se han encontrado en Arribes, hay que recordar que Arribes es un clima mucho más mediterráneo y más cálido que otras zonas de Castilla y León, que esto junto con la añada 2019, que fue un año bastante cálido, nos está dando mucha más visión del potencial que tienen estas variedades, sobre todo para luchar un poco de cara al cambio climático. Y no solo porque sea de Arribes, sino porque creo que es un vino fantástico, en contraposición a los que venimos catando, que eran vinos más ligeros, como mucho más perfumados y muy atractivos en esos perfiles. Creo que en Tinto Jeromo encontramos un vino muy redondo, completo, complejo, con bastante carga tánica, pero a su vez muy amable, con mucha riqueza en el tanino y en la fruta y en las sensaciones táctiles que encontramos en la boca. También encuentro muchas capas en aromas, aportando esa complejidad. Es un vino largo. Realmente creo que es un vino en sí mismo muy completo, que no requiere de la mezcla con otras variedades, sino que en sí mismo puede brillar él solo. Obviamente siempre está el juego de la mezcla con otras cosas, pero creo que es un vino con muchísimo potencial, que incluso comentábamos que podía ser una gran alternativa al Tempranillo, variedad reina por excelencia hasta el momento, por todo ese potencial que tiene en el vino en el que encontramos. Y como ya todos podemos catarlo, pues simplemente vamos a disfrutar muchísimo y a sorprendernos un montón con lo que ofrece. El ruido ese de fondo que habéis escuchado, tranquilos, no se rompe el país, simplemente se nos ha caído una tablet. O sea, que tranquilidad, que el país no se rompe. Al menos de momento. Se queda de la emoción de catar Tinto Jeromo. Es que es para hacerlo, la verdad es que es un vino, sobre todo, nosotros que hemos participado todos, vosotros muchísimo más que yo, lógicamente, pero hemos participado en muchas catas,
y estamos hartos de beber el mismo vino en zonas diferentes, aquí nos encontramos con vinos totalmente diferentes sin movernos tantos de una zona. Es decir, hemos estado en los Arribes, hemos estado en el Bierzo, hemos estado en la Tierra de León. Es decir, y sin embargo, hemos probado 6 vinos totalmente diferentes, que te pueden gustar más o menos, pero son diferentes. Cuando lo que nos suele pasar en España, desgraciadamente, en muchas ocasiones, es que probamos el mismo vino en muchas zonas, ¿no? Y eso es quizá lo más aburrido a la gente que estamos dentro del mundo del vino, quizás sea la parte más aburrida de todas. Como tenemos tiempo, si queréis añadir alguna cosa vosotros, vamos a pasar ya al turno de preguntas, pero si vosotros queréis añadir alguna cosa más, lo podéis hacer, simplemente entráis tranquilamente, me interrumpís, que es interrumpirme a mí tiene que ser incluso hasta placentero, estoy seguro. Y nada más, simplemente podéis jugar, los que estáis en vuestras casas, recordad que podéis jugar tranquilamente con Mezclando Vinos, que es un juego divertido, ¿no? Y bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas. Ramón Francas nos pregunta, ¿ser minoritaria o ancestral supone que sea buena? Si cayeron en el olvido, debió ser por algo. Bueno, yo respondo un poco yo, después vosotros, el que quiera, responde. Y vosotros de Itacil exactamente lo mismo. No, ser minoritario o ancestral no supone que sea bueno. Pero ¿por qué cayeron en el olvido? Desconocido totalmente. Pero no solamente cayeron en el olvido estas, cayeron en el olvido muchísimas variedades maravillosas que estamos descubriendo ahora que eran magníficas. La Merenzao, mismo en Galicia, que mencionaba antes Pedro, la Merenzao era una uva absolutamente desaparecida. El Caíño, que es una otra variedad gallega, por ir a Galicia, es que en España hasta Garnachas corrió el riesgo de convertirse en marginal, y fijaros la cantidad de ella que había. Entonces, no significa que hayan desaparecido, no significa nada. Posiblemente no obedecían al parámetro de los gustos de la época, porque quizá en ese momento se buscaban vinos con más estructura y sobre todo con mucha más gradación alcohólica. Y en este caso son vinos en general, insisto que estamos hablando de un 2019, que es el año de los más cálidos que hemos tenido. En general, a pesar de todo eso, si os dais cuenta, la gradación alcohólica no es nunca exagerada. Es mi opinión, no sé qué opináis vosotros. Intervenid indistintamente. Yo si me permitís solo una cosa, en general para toda la raya de España y Portugal, no tiene ninguna implicación sobre la calidad que la variedad sea minoritaria o mayoritaria, simplemente porque la raya ha vivido durante muchos siglos aislada del mundo. Y el vino se hace bueno en el gaznate del que tiene dinero, no hay otra. Entonces no han tenido la experiencia de hacer vino bueno porque no había nadie rico que pudiera llegar ahí, porque eran zonas aisladas, despreciadas por sus respectivos gobiernos, en la espalda, final de la espalda de los dos países, y simplemente es eso. Entonces no hay ni implicación ni positiva ni negativa, simplemente no hemos podido experimentarlo. Es un hecho histórico, son zonas, vamos, toda la raya, es que no solamente a Ribes, es que vas a Montánchez, es que vas a las Urdes, vas a la Sierra de Huelva, y es un poco lo mismo. Ha sido este abandono histórico que ahora, pues con buena justicia, una biodiversidad importante, y que a ver si se puede aprovechar para que esa zona sea lo que puede ser, porque ha cambiado la política, esperemos. Sí. Álvaro Prieto nos pregunta, ¿qué pasa con el resto de variedades identificadas con las que no se han probado microaberraciones? ¿Se han descartado por completo o se seguirá haciendo seguimiento con ellas? Antonio nos responde. En primer lugar, lo que queríamos comentar es que es un proceso abierto, que realmente es muy largo, es muy amplísimo, entonces a veces nos desborda las posibilidades que tenemos. Estas variedades, nosotros nos hemos inclinado por estas porque eran las que a priori o las que en principio vimos de manera más clara que tenían unas cualidades distintas e interesantes. Las otras variedades, que ya digo que tenemos hasta 30 muy interesantes y algunas más que simplemente las tenemos por conservación científica, tenemos un umbráculo con todas estas variedades en maceta y algunas de ellas en unas colecciones que tenemos en exterior, en unas parcelas del Itacil. De tal manera que cuando podamos, pues incluiremos más variedades, pero realmente tampoco os conviene inundar el mercado de cosas que a lo mejor no tengan mucho interés. Entonces, nos hemos centrado en estas y paulatinamente pues iremos añadiendo alguna. Por ejemplo,
A modo de primicia, pues hay una variedad este año que nos han indicado varios viticultores que hace unos años la tenemos en maceta, pero hay algunos viticultores que nos han indicado que tienen mucho interés, que es una variedad que se llama piñonera, que está todavía en una fase más restringida que estas y que el año que viene intentaremos hacer una pequeña colección para hacer una vinificación. Es decir, que el proceso sigue y no tenemos recursos ilimitados, de tal manera que científicamente las tenemos conservadas para que no se pierdan, algunas en colección y algunas que se irán introduciendo. Entonces, es un proceso que tiene varias fases con distintas variedades. Y además, ocurre que este mismo proceso lo están haciendo en otras comunidades autónomas. O sea, que esperamos que en los próximos años haya una pequeña o gran revolución respecto a este tipo de variedades, que además lo demanda mucho el mercado. Además, respondemos a la otra pregunta que nos había hecho Álvaro, si el proyecto ha finalizado, tendrá continuidad en el tiempo, es evidente que la tiene. También Álvaro Prieto nos pregunta, ¿están ya admitidas para elaborar, es decir, estas variedades, aunque los consejos no las admitan, se puede, perdón, que me he hecho a un lado, perdonad, eso ha sido culpa mía. No, sí, se puede, no falta ningún otro, gracias. Es decir, ¿se pueden utilizar para elaborar vino de la tierra de Castilla y León todas o solamente las están reconocidas? Sí, bueno, el proceso es, la Oficina Española de Variedades Vegetales la evalúa, saca un informe después de 4 o 5 años de evaluación, cuando tienen los datos para tenerlo seguro, y pasan a la lista nacional, al registro de variedades comerciales de vid, en este caso en España. Después la comunidad autónoma tiene que pasarlo a su lista de variedades autorizadas, en este caso en Castilla y León, y me parece que todas están admitidas, todas, incluso Bufete Serrano Blanco, que ha sido hace una semana, todas están admitidas en Castilla y León, de tal manera que se podría elaborar en cualquier zona de Castilla y León con estas variedades. Y luego otro paso es el que ha comentado antes Paco, de que las propias denominaciones de origen, con las variedades que les son más cercanas, pues las incluyan en sus estatutos, en su pliego de condiciones. Que yo creo que irá llegando, porque ante el empuje y ante el interés de estas variedades, pues va a caer por su propio peso, aunque tarde un poquito más. En Bierzo ya lo han hecho. Arribes, por ejemplo, sí que admitió Bruñal, que era la primera. Ahora están muy interesados en Puesta en Cruz y en las demás. Con lo cual es un goteo que va a ir, un proceso que va a ir calando en todos ellos. Pero todas ellas, ya digo, las 14, me parece, las 9 que hemos comentado, las 14 que hay en primer lugar, las 9, perdón, las que hemos tratado aquí, menos Cenicienta, todas están en la lista de Castilla y León. Con lo cual, en principio, se podrían cultivar. E incluso las que estén en la lista nacional se podrán cultivar en toda España. Lo que es interesante es que las zonas de donde proceden sean las primeras interesadas en utilizarlas y en marcar la diferencia, porque seguramente el mayor partido se pueda sacar ahí, aunque después nadie puede impedir que se expandan a otros sitios. Si hay gente lista que saca muy buenos vinos en otras zonas, pues chapó para ellos, claro, eso está claro. También, para acabar ya con Álvaro, dice si todas las microhibridaciones han sido en INOS o se hacen pruebas de madera para potenciar el envejecimiento. Bueno, es evidente que se han hecho pruebas de madera y que en algunos de los vinos, si quieres, Alberto, puedes explicar tú en cuáles, y que desgraciadamente en otros no se han hecho pruebas de madera porque la cantidad es tan pequeña que es que no hay madera que entra ahí, ¿no? Me imagino. Bueno, las elaboraciones que estamos haciendo hasta ahora son tan pequeñas que es que no nos da al final para un depósito de 35 litros. Estáis probando producciones de 40 botellas y en el blanco, en Puesta en Cruz, estáis probando, había 20 botellas, no había más. Entonces, para probar con barrica necesitaríamos ampliar un poco las plantaciones, hacer plantaciones un poquito más grandes y probar. Hemos probado con el negro saurí, que sí que había un poco más de cantidad. Sí que hemos probado a envejecer en barrica y la verdad que el resultado es bastante bueno. Nos ha gustado bastante. Es una variedad muy delicada, entonces hemos utilizado una barrica usada, no una barrica nueva, una barrica que tenía ya 3 o 4 años y el comportamiento es muy bueno. Se ha integrado muy bien, la frescura que tiene esa variedad sí que ha aguantado bien, no nos la hemos cargado, entonces yo creo que sí que son variedades que algunas sí que tienen mucho potencial de envejecimiento. Habría que probar también. Elisa Herrea nos pregunta cuál sería la elaboración de un vino más o menos comercial elaborado con Cenicienta. ¿Cómo lo imagináis? Y dice que esto puede ser un tesoro para la DO. Espero que la DO se entere que puede ser un tesoro, pero bueno, se enterará, aunque sea tarde. Vosotros, oye, ahí Almudena, por ejemplo, es una gran elaboradora, puede explicarnos cómo veía ese vino. Los demás podéis hablar también, ¿eh? Sí, claro, yo lo veo
bueno, lo veo muy, de alguna manera, puliendo y haciendo muchas cosas en el perfil en el que lo vemos, con ese color brillante, ligeramente, o sea, un poquito ligero. Yo diría que más bien así como en el estilo Pinot Noir, ¿no? Pero siempre manteniendo muy bien la acidez, extrayendo bien las partes buenas de la piel, pero siempre que mantenga ese perfume y esa estructura ligera, pero tan atractiva con ese nervio que tiene en boca. La verdad es que a mí me encanta. Tengo que decir que también, bueno, es que nos lo pasamos todos fenomenal haciendo la cata y es que es un vino con tantísima personalidad, tan original, tan rico, que yo creo que sumaría mucho, ¿no? Porque está dentro de ese perfil de tintos que de alguna manera son más frescos, que pueden sumar a los blancos. Yo creo que deberían de darle un poquito de cariño a esta variedad. Cariño, es que somos entusiasmadas. Yo quiero comentar que de fuera parece que España es un país de tempranillo. Es que a mí me gusta tempranillo, pero es que tenemos que buscar la diversidad. Lo fascinante para mí es Rueda como blanco. Los buenos blancos de Rueda tienen personalidad. Se sabe que son de Rueda, pero los tintos pueden ser de, bueno, no sé dónde. Bueno, Paco, has comentado que para ti, catando a ciegas, no sabías que se puede ser un vino de Rueda, pero yo creo que esto, Cenicienta, puede ser buenísimo para Rueda, para definir lo que es el paladar, el suelo, cómo es la seca y todo eso. Yo creo que es importantísimo para dar carácter a una zona. Puede ser que va a salir también mejor en otros sitios, pero es para definir las distintas zonas. Y tengo que comentar aquí porque no hay nadie que escucha aquí, nadie. Somos solamente 30 amigos, que para nosotros en mi país, Castilla y León, es difícil porque es tan grande y no sabemos exactamente dónde está exactamente. Está cerca de otras cosas y dentro hay cosas muy interesantes. Entonces, un trabajo de Castilla y León puede ser, es muy importante para definir la calidad del terruño distinto de Castilla y León. Yes. Además, hay una cosa que quizá habría que resaltar, ¿no? Que el trabajo lo hace un organismo oficial. Es decir, una de las pocas veces en las cuales la administración va por delante de la realidad y no va muchos pasos arrastrada por la realidad. Entonces, en ese sentido, este trabajo me parece, y no soy yo precisamente la persona más dada a dar piropos a los políticos, pero por una vez que lo han hecho bien, pues vamos a decírselo, ¿no? Totalmente. Mira, bueno, y más de la elaboración que estaba aquí pensando, yo creo que quizás envejecimientos en pudres o incluso hormigones para preservar esa fruta y esa tensión que tiene en boca, y quizás probar también alguna elaboración con raspón para poder darle o completar un poquito esa estructura tánica en el centro de boca, darle ese tiempo de envejecimiento en botella o en contenedores de gran tamaño. Yo lo vería más así. La verdad es que nos proponían alguien antes, creo que era Raquel, que había que hacer esta cata con elaboradores, y la verdad es que sí que sería muy interesante porque yo creo que son los que tendrían que creerse. De hecho, el siguiente proyecto, la siguiente cata que vamos a hacer con esta, va a ser con elaboradores de diferentes zonas, a ver si conseguimos que dentro de unos años, sería una cosa bonita, hemos estado los primeros en esto, que dentro de unos años, cuando se hable de tintos de Rueda, se hable de tintos con Cenicienta. Sería un objetivo bonito, y no con tintos con Tempranillo y Syrah, ¿no? Otra pregunta que nos hace una persona que creo que conozco, Flecky Berruti, me suena, que dice, ¿de Estaladeño puede ser que haya dos vinos en el mercado? Sí, hay dos vinos que se comercializan como Estaladeña. Lo que no tengo yo personalmente tan claro es que no tengan parte de merenzao. El trabajo de separación de Estaladeña y merenzao es un trabajo complicado, largo, antes lo ha explicado Alberto, y es un proceso que va a ver. Yo creo que en el futuro va a estar muy claro lo que es merenzao y lo que es Estaladeña. Yo he probado vinos aquí y son dos resultados diferentes.
Pero bueno, en cualquier caso, el hecho de que empiece a comercializarse como estaladiña es el primer respaldo. Es un respaldo ya importante, como lo es que se elaboren con la rufete blanca, como los que se hayan elaborado con la bruñal, todos son un respaldo a una actitud. Amaya Cervera... Paco? ¿Perdón? ¿Cuáles son los vinos de estaladiña que hay en el mercado? Uno de ellos es el de Gregory y el otro, ¿cuál es? Ah, Uno es de Gregory, ahora el otro, Bien. sinceramente, ahora mismo no recuerdo la marca. Raúl hace mezclas. Bueno, si hubiese algo que sea en el Bierzo y que no haya tocado Raúl Pérez, que venga Dios y lo vea, entonces ya yo ya me dejaría una barba como la suya, aunque no me salga, ¿no? Dice Raúl Pérez que le llama pan y carne. Sí, curiosamente porque pan y carne es como se llama a la merenzón, ¿no? Yeah. A la estaladiña. Sí, Yeah. estaladiña, perdón, sí. Y cantariña me dicen que también. Sí, pues. Como hemos comentado antes, hasta los pequeños detalles tienen mucha importancia. De hecho, en las prospecciones, varias personas nos la indicaban estaladiña como pan y carne y otras personas estaladiña. De hecho, a la elección de los nombres, que parece una cosa baladí, pues no lo es tanto, de tal manera que había varios viticultores que decían que su nombre cierto y de siempre era pan y carne. También otra gente la conocía como estaladiña, que es un nombre más sencillo, más sonoro, y realmente fue una decisión nuestra, pues más o menos atinada, pero bueno, realmente una decisión pues por el nombre, por la historia, por algunos documentos que consultamos, y pusimos estaladiña, que nos parecía un nombre un poco más centrado para una variedad. Pero realmente hubo muchas discusiones y algunos enfados por no incluir pan y carne como el nombre oficial. Es decir, que fruto de lo que comentaba antes de estas sinonimias, pues a esta variedad, que es muy minoritaria, también se la llamaba con dos nombres. Entonces, bueno, pues eso son elecciones y esta ha sido la elección. Y además es muy interesante que hayan elaborado. Antes ponía Nacho Jiménez otro nombre que no me ha dado tiempo a leer, pero vosotros lo tenéis ahí en el chat. La cantariña, vale. Sí, Raúl hace un pan y carne, sí, bueno. Después, Amaya Cervera nos pregunta, ¿hay alguna razón que explique que haya más variedades de tintas recuperadas que blanco? ¿O es que simplemente las tintas son más cualitativas? Bueno, realmente no hay ninguna razón que lo explique. Ha sido pues, un poco por azar y no sé si el porcentaje que había a lo mejor de variedades minoritarias, pues había más tintas que blancas. Hay alguna rosa también, que es todavía menor. Pero bueno, de las que nosotros blancas vimos que tenían entidad, elegimos estas dos en esta primera tanda de variedades importantes porque nos parecieron que tenían cualidades muy interesantes. Tenemos una tercera variedad blanca que es áurea, que está ahora mismo en proceso de evaluación y bueno, pues no hay ninguna razón que lo explique. Simplemente pues la cantidad de variedades que nos encontramos o quizá que había más variedades interesantes en el conjunto que nosotros elegimos. Sí, quizá también el hecho de que en general en Castilla y León hay más variedades tintas que blancas, ¿no? Yo creo que eso también porcentualmente. Hay más preguntas que vamos a ver ahora, ¿no? Raquel Líquida nos pregunta, ¿cómo esperáis que lo acojan los viticultores siendo variedades que se olvidaron en algún momento, pero las que ahora con los nuevos conocimientos de viticultura, suelos, pueden cultivarse con éxito? ¿Sois optimistas en una futura implantación de estas variedades? Bueno, tenéis que responder vosotros. Yo personalmente creo que soy muy optimista. Sí, la verdad que sí que somos optimistas y nos basamos en datos. Cada año tenemos más peticiones de material vegetal de alguna de estas variedades, sobre todo de viticultores de sus zonas de origen. Y la verdad que es un proceso muy lento. La línea de tendencia es ascendente, pero muy lento. Entonces, la verdad que sí que somos optimistas. Sí, bueno, hay alguien, bueno, dice Flecky Berruti, dice que sí, que probaron los vinos de Gregory y de Raúl y que compararon estaladiña y merenzado y que realmente se diferenciaban, son diferentes, ¿no? Mara nos pregunta, entiendo que también probaréis el comportamiento de estas variedades ya reconocidas en otros suelos diferentes del que ahora procede. De hecho, bueno, pues Fernando lo puede explicar si queréis, pero que me refiero que hay de todas las variedades tenéis plantadas aquí en la finca en la que estamos. Estamos en la finca de Zamadueñas, se llama, ¿no? Sí, Zamadueñas y aquí hay dos. Bien, bueno, sí que me gustaría indicar que es muy importante
el espacio se abre ahora. Es decir, estas son las primeras noticias que tenemos de estas variedades, sus primeras características, y lo que se abre ahora es un mundo grande, que es el mundo de la viticultura pura, es decir, si van a cambiar de sitio, cómo se van a cultivar, portainjertos. Entonces es un mundo amplísimo que se abre ahora y hay que ir poco a poco. Nosotros, los materiales, porque ya tenemos de algunas variedades clones que se pueden distribuir al mercado, tenemos clones, pequeñas parcelas que hemos plantado aquí con todas ellas, y luego empieza otro proceso importantísimo que es la distribución de un material de calidad, es decir, que dentro de las variedades que tengan clones, las diferencias que puede haber entre ellos, sobre todo sanitariamente cualificado, es decir, que sea libre de virus y sea evaluado y que salga lo mejor, que la gente no empiece a coger material de viñedos viejos y que se lleve pues, otras variedades o otras cepas. Entonces, se abre un mundo primero de la distribución del material y luego de cómo se cultive y en las zonas que se cultive. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Bruñal, hemos visto que cuando se traslada de Los Arribes, que es una zona más cálida, aquí a Zamadueñas, madura más tarde, le cuesta un poco más madurar, va a haber diferencias seguro entre las variedades, con lo cual se abre un mundo que puede ser negativo o positivo. Algunas variedades en zonas más frescas pueden acrecentar esa acidez o esa dureza, que puede venir para mezclar con otras o puede venir muy bien para refrescar vinos, con lo cual es un mundo de posibilidades interesantísimo a los que nos gusta la vitivinicultura. Es decir, que para elaboradores y para productores se abre una zona, pues quizá un poco de tanteo en los próximos años, pero muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, sí, claro, Pedro. No, pero que no te vayas, que para vosotros. Vamos a ver, yo cuando trabajaba hace años en cosas de investigación y eso, aquí toda la vida lo que se hacía era la investigación básica, la investigación aplicada, salía bien, que es lo que os ha pasado ahora, y de ahí seguía habiendo un apoyo público para lo que se llamaban los proyectos de diseminación o de difusión. O sea, lo que no hay nunca es pasar el resultado de la investigación directo al mercado, porque no funciona. Porque tienes evidentemente que estudiar los comportamientos de esas variedades en plantaciones comerciales, en determinadas circunstancias, la respuesta del mercado a esa serie de cosas, y eso necesitas un cierto apoyo público. ¿No habría alguna posibilidad que en lugar de estar tirando dinero en destilaciones y vendimias en verde y todas esas cosas, serie de cosas absolutamente repugnantes que solo valen para mantener el precio de la uva en niveles indignos o dignos de Afganistán, no podríamos gastar una parte de ese dinero en lanzar un proyecto de difusión para Castilla y León para que esto pudiera tener una imbricación con la cosa comercial, que algunas bodegas tuvieran una ventaja por plantar estas variedades, por el riesgo que se supone, pero ya con una visión comercial, porque así garantizamos el éxito o la prueba de que no tiene éxito de la investigación? Pues bueno, quizás siempre falte eso, pero en este caso eso está ya en marcha. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de fondos FEADER con 6 colaboradores, los vinos que hemos probado son de las parcelas que están estos colaboradores, es decir, que son ya bodegas particulares que tienen ya plantadas estas variedades en sus parcelas. Y los vinos que hemos catado son de ellos, con lo cual, en principio, ellos tienen mayor ventaja porque se han ofrecido a colaborar. Nosotros también hemos duplicado el material y lo tenemos en 2 sitios, pero ellos, en principio, van a ser los más, bueno, primero, son muy interesados y los más proclives a seguir con esto. Entonces, eso ya está en marcha y además luego hay un proyecto nacional en el cual participamos, pero bueno, porque participan todas las comunidades de línea, que también trata sobre variedades minoritarias, un poco más en profundidad, pero que las 2 cosas, digamos, que están en marcha. Estos 6 colaboradores los voy a citar para que, bueno, para que a alguien le suene, que son Bodegas Cámbrico en la Sierra de Salamanca, Numantia, en Toro, el Ayuntamiento de Villarino, Bodegas Melgarajo en León, en la de León, y luego Castro Vergidum en el Bierzo, que es la que tiene esta ladilla. Entonces, bueno, y Javier Sanz, que es el que tiene la parcela de Cenicienta, que estaba realmente en una de sus parcelas la variedad Cenicienta. Estos 6 colaboradores ya son los de primera mano los que tienen pues, las catas, hemos hecho cata con ellos y también ellos les parecen unas variedades muy interesantes. Pues me alegra. Sí, sí. Tenemos otra pregunta que enlace Salva de la Samana Vitivinícola. Dice, ¿creéis que el mercado está preparado para esta diversidad? ¿No requiere una cultura algo mayor del conjunto de los consumidores? ¿Explicaría esto a la redacción de algunas de las denominaciones? Bueno, Pedro ha hecho antes
una introducción de cómo el mercado, porque claro, el mercado está preparado para la diversidad. Yo creo que está. Para esta en concreto no puede estarlo porque estamos hablando de algo que todavía no existe. Es un proyecto que hay que ir poco a poco. La diversidad, Galicia, todos los prescriptores del vino estamos enamorados de Galicia por la diversidad que tiene. Pero de todas maneras, Sara o Pedro o Elena, que son más especialistas en esto. Sí. Claro, la diferencia entre yo y una consumidora es que yo soy entusiasmada de cada cosa más pequeña, pero sí que sé que hay que también vender vino, eso es otra cosa. Pero sí que buscamos esta diversidad porque España es el país más interesante de Europa en lo que tiene en suelos, en variedades, en gente. El futuro es buenísimo. Vivimos un tiempo malísimo en ese momento, pero yo creo que el mercado está listo. Claro, aquí hablamos de vinos que no van a ser en grandes cantidades, van a entrar despacio en el mercado. Son tipos de vinos que se puede trabajar con sommeliers. Un sommelier o una tienda independiente bueno de vinos puede charlar directamente con el consumidor. Necesita una historia y cada vino aquí tiene su historia, tiene sus raíces. Yo creo que filosóficamente sí que hay muy buenas cosas con estos vinos, pero sí, claro, el problema es cómo se puede avanzar. La palabra barrica o me da un poco de miedo. Yo creo que Almudena lo tiene correcto. Yo me interesa más en, fooders o en hormigón o en otra cosa. Es que tenemos aquí vinos muy elegantes. Y yo creo que el paladar de los que son interesados en vinos busca algo mucho más elegante. No estamos, aún en mi país, no estamos en un país buscando barrica y cuerpo. Entonces, estos vinos son listos para el mercado. Pero claro, hay que entrar despacio. No, además, Amaya en los comentarios mencionaba que todas las comunidades están trabajando en este campo y que la historia se puede empezar. Una de las grandes cosas que tiene España es que la historia del vino está todavía por construir. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, de un país como Francia, en el cual está todo mucho más regulado, en el cual los cambios son más difíciles porque lleva una historia muy larga, nosotros tenemos todo un libro abierto por delante. Lo que hemos escrito hasta ahora no ha sido precisamente muy bueno, pero estamos seguros de que, en los últimos años me refiero, pero tenemos un libro enorme para abrir. Tenemos toda una nueva generación de viticultores, de enólogos, de aficionados, con muchísimas ganas de hacer. Y yo creo, yo siempre lo digo, no sé si es que peco siempre de optimista. Bueno, yo también siento que es de los que pensé que la COVID iba a arreglarse en 15 o 20 días, ¿no? Pero, o sea, que sí que puede que en algunas cosas sea un poco exageradamente optimista. Pero yo creo que la parte más bonita del vino español está todavía por escribir. Es un libro abierto en el cual todo lo que hagamos, no sé si estáis de acuerdo en eso, pero creo que todo lo que hagamos es interesante y va a ser positivo, ¿no? Bueno, pues no creo que haya más preguntas, ¿no? Entonces, con esto acabamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Voy a decir una cosa que jamás pensé que iba a decir. He echado en falta los murmullos de fondo, las interrupciones, los comentarios. He echado en falta veros las caras de muchos. Casi muchos de los que estáis os conozco, otros no. Pero me hubiese encantado que podamos estar aquí juntos físicamente y estoy seguro que dentro de 2 años que en el Congreso en Burgos estaremos otra vez todos juntos y ya habremos acabado con este bichito antes de que el bichito de las narices acabe con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo técnico que ha hecho posible que esto sea posible. Esto no es tan fácil como parece. Muchísimas gracias a todo el equipo de Itacil. Yo sinceramente os doy las gracias personalmente porque habéis pensado en mí para estar aquí. Soy el que menos mérito tiene con gran diferencia de todos los que están. Muchísimas gracias a Pedro, a Sara, a Almudena. Es un
algún día lo pondré en mi currículum, estuve en una cata con ellos y eso será la línea más interesante de mi currículum. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Voy a reiterar de todas formas las gracias al equipo técnico, que es lo que han hecho posible. Fernando, Carla, Monse, todos los que ellos han sido y que se merecerían ese aplauso silencioso que les tendríamos que dar. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.